¿De dónde obtuvo Jesús su conocimiento? Nadie lo sabe. Se explica con milagros. ¿De dónde se sacó sus enseñanzas sobre ética? ¿De dónde procedían? ¿Por qué es tan diferente y reacciona de manera tan dispar a la de la gente que lo rodea? Son preguntas sin respuesta. ¿Influyeron las enseñanzas de Buda en Jesús? Se pueden ver similitudes básicas como la verdad, la no violencia, el amar al prójimo, ayudar a los pobres y a los oprimidos, la frugalidad y la sencillez en la vida, lejos de la ostentación. Todo esto es igual en el cristianismo enseñado por Jesús y en el budismo enseñado por Buda. Quizá lo dijeran con palabras diferentes, pero la esencia es la misma. El significado y el mensaje son los mismos. La India está a unos 5.000 kilómetros de Palestina. ¿Cómo pudo Jesús haber hecho un viaje tan largo? En realidad habría sido muy fácil para Jesús ir a la India. Había muchas rutas comerciales entre el Imperio Romano, en el que estaba Palestina, y Asia. Por ejemplo, podría haber seguido la ruta que empezaba en Palestina, atravesaba el norte de Afganistán y de Pakistán y bajaba hasta la costa occidental de la India. ¿Pudo Jesús haberse adentrado incluso más hacia el norte y haber llegado a la imponente cordillera del Himalaya? La controvertida historia que narra Nikolai Notovich sugiere que así fue. En 1887, Notovich, un periodista ruso, visitó Emis, un aislado monasterio budista situado en la alta cordillera del Himalaya, al norte de la India. En su libro La vida desconocida de Jesucristo, Notovich afirma que le fueron mostrados unos manuscritos en los que se relataba la vida de un profeta errante llamado Isa. Después de consultar a los monjes y ver el manuscrito, Notovich estaba convencido de que Isa era en realidad Jesús. Según Notovich, el manuscrito arcano que le enseñaron revelaba que a los 14 años Jesús había ido a la India y se había introducido en el budismo. Tras años de estudio y predicación en Asia, pudo volver a Palestina llevándose consigo las creencias budistas. Muchos estudiosos cuestionan la veracidad del relato de Notovich, pero él no ha sido la única persona que afirma haber visto esos misteriosos manuscritos. En los años 20, un sacerdote hindú fue al mismo monasterio de Emis. Tradujo algunos pasajes, aunque no todos, y los publicó en un libro. Las traducciones eran casi paralelas a las primeras traducciones que había hecho Notovich. Parece ser que hubo otra referencia sobre los manuscritos de Isa en Emis hasta 1939. Pero desde aquel momento, el paradero de estos ha estado envuelto en un halo de misterio. Las leyendas siguen vivas y van creciendo conforme se van publicando libros y artículos, a menudo controvertidos, sobre los años perdidos de Jesús.
¿Viajó Jesús a Inglaterra? ¿Guarda el cáliz de la última cena, el Santo Grial, la clave para desvelar los secretos de sus años perdidos? Inglaterra y el Santo Grial. Glastonbury, Inglaterra. En un emplazamiento cargado de misticismo, entre prehistóricas fuentes sagradas, y dominada por una montaña sagrada, Glastonbury parece ser un lugar adecuado para buscar leyendas sobre los años perdidos de Jesús. El poeta inglés William Blake nos dejó una excelente descripción. Caminaron aquellos pies por la Inglaterra de las verdes colinas. ¿Fue el Cordero de Dios visto en aquellas dehesas divinas? William Blake Milton, un poema en 2 libros, 1804. En el singular poema de Blake se habla de Jesús caminando por las colinas y prados de Glastonbury, no muy lejos de su pueblo natal. La leyenda de Glastonbury culmina en el año 63 con José de Arimatea, un discípulo de Jesús que fundó la primera iglesia cristiana de Gran Bretaña. Según dicha leyenda, José de Arimatea es el nexo para situar a Jesús aquí. Una de las tradiciones populares de la Iglesia Ortodoxa Oriental, también viva en Inglaterra, es que el personaje de José de Arimatea era en realidad el tío abuelo de Jesús. Parece que cuando Jesús estaba al inicio de la adolescencia, José, su padre, murió. Y su tío abuelo, José de Arimatea, se ocupó de él. Los evangelios describen a José de Arimatea como un hombre rico y pío. Las leyendas de Glastonbury añaden además que hacía negocios comerciales entre Palestina y la antigua Inglaterra. Inglaterra estaba en la red comercial de aquel momento. Tenía estaño, que era un material muy valorado, y José comerciaba con dicha materia. Por eso era tan rico y tenía tantas influencias. En algunas de las primeras versiones de los evangelios en latín se describía a José de Arimatea como un decurión, un título que otorgaba Roma a los oficiales de minería. Si Jesús era sobrino de José de Arimatea, ¿pudo haber ido con su tío a Inglaterra? Las leyendas que hay en Inglaterra dicen que Jesús viajó con José de Arimatea por la costa sur de Inglaterra, por Cornualles. Allí estaban todas las minas de estaño, y lo que observamos en las ciudades mineras cercanas son historias que cuentan que Jesús se paró allí con su tío. La población que vivía en la zona en la época de Jesús era druida. Y puede que fuera especialmente receptiva a las enseñanzas de Jesús, ya que su religión misteriosamente tenía ciertos parecidos con el cristianismo. En la época en que vivió Jesús, la religión predominante en Inglaterra era el druidismo. Los druidas creían en un futuro Mesías y, de hecho, según algunos historiadores, utilizaban la palabra Jesús para referirse a él. Y tenían los conceptos de cuerpo y alma, así como muchos otros que se reflejaron posteriormente en el cristianismo. Al extenderse el cristianismo por Inglaterra,
los druidas dejaron de lado sus creencias paganas y se convirtieron. ¿Vieron los druidas cumplida en la vida de Jesús su profecía sobre el Mesías? Tan enigmático como resulta el relato sobre el viaje a Inglaterra de Jesús y José de Arimatea, para muchos estudiosos de la Biblia, José sigue planteando algunas dudas. De José de Arimatea, que aparece en los 4 evangelios, ¿qué podemos decir? Yo me plantearía incluso si es un personaje histórico. Los evangelios están llenos de gente que parece proceder de otras fuentes que no tienen por qué ser históricas. Por ejemplo, no hay constancia de que exista un lugar llamado Arimatea. Si se duda de la existencia de José de Arimatea, ¿cómo es que la leyenda sigue viva? El problema de la gente es que confunde la literatura con la historia. Los evangelios son literatura, las tradiciones son literatura, pero la historia se forja con materiales mucho más firmes que esos. No obstante, la polémica continúa, ya que hay otra misteriosa leyenda asociada a José de Arimatea y Glastonbury. Se trata de la historia del Santo Grial, el cáliz sagrado del que Jesús bebió en la última cena. Luego tomó en sus manos una copa y, habiendo dado gracias a Dios, la pasó a ellos diciendo: «Bebed todos de esta copa, porque esto es mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada en favor de muchos para el perdón de sus pecados». Mateo 26, 27. Mateo 26, 27, 28. Según la Biblia, tras la crucifixión, el cuerpo de Jesús fue a parar a manos de José de Arimatea para que lo enterrara. La leyenda de Glastonbury cuenta que José hizo un último viaje a Inglaterra para predicar el Evangelio y que con él se llevó el cáliz de la última cena. Se dice que José enterró la copa en algún lugar de Glastonbury. Hay otro elemento en la historia de José de Arimatea y es el cáliz. Este se convierte en un símbolo muy importante en la Palestina del siglo I. De hecho, en las monedas revolucionarias judías, la copa es el símbolo de la primera revuelta contra los romanos. ¿Podría ser la imagen revolucionaria judía de la copa una pista sobre el intrigante período de los años perdidos de Jesús? ¿Pasó Jesús sus años perdidos en el desierto con una secta apocalíptica de fanáticos religiosos?